te tienden a decir o te enseñan siempre que la oferta se rige por, o sea, perdona, el precio de un activo se rige por la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Pues que en mercados como el actual, bueno, el mercado de las criptomonedas, que no está regulado, y sobre todo que la liquidez en muchas ocasiones pues es prácticamente nula, sobre todo si vemos la capitalización de mercado de muchas criptomonedas. Aquí el precio no se rige tanto por la oferta y la demanda, sino que entran en juego o tenemos otros actores, que serían los market makers o los creadores de mercado, por así decirlo de una forma más coloquial, que se encargan justamente pues, de proveer esta liquidez al mercado. Serían como un intermediario, estaría el comprador, el vendedor y esa tercera parte que se encarga justamente de proveer de liquidez, de que exista una contraparte siempre para que si bien alguien quiere vender, pueda hacerlo a un precio determinado, o si alguien quiere comprar, pueda hacerlo a un precio determinado, por mucho que no haya una persona al otro lado que quiera comprar y vender. Más o menos cómo funcionan, que muchas veces eso, nos creemos que al final nosotros vamos a Binance, sería el marketplace donde compramos y vendemos, y a un lado estás tú, Sergio, que quieres comprar a 19.000 y al otro lado estoy yo, que quiero comprar a 18.950 y que al final el precio se nos queda entre compra y venta, lo vendemos a 18.000, o sea, 18.975 y ya estaría. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, en Bitcoin sí que esto pasa o suele suceder porque sí que hay mucha liquidez, es un activo bastante líquido, lógicamente no se puede asemejar a lo que encontramos, por ejemplo, en el oro o demás, pero es un activo muy líquido y sí que vamos a encontrar siempre una contraparte. Pero como he dicho antes, si vamos a un top 200 por market cap, si yo quiero comprar, no, ahora mismo no puedo decir una criptomoneda que un token de más del top 100, pero si yo quisiese vender ese token, posiblemente en muchas ocasiones no habría nadie que me lo quisiese comprar. Y ahí es donde entran en juego estos market makers, donde proveen de liquidez y consiguen que el mercado se mantenga líquido para que la gente o los inversores puedan ejecutar sus transacciones sin que incurran en grandes pérdidas. Justo. Y mucha gente critica el papel de market maker como si fueran manipuladores, como si fueran los malos del mercado. ¿Tú crees realmente que su papel es tan malo como dicen? ¿O crees que es un papel necesario para el mercado cripto? Es muy necesario que lógicamente ellos o las grandes instituciones se aprovechen de la liquidez del mercado. Al final, bueno, el mercado se mueve por liquidez y las grandes instituciones pues aprovechan de esta liquidez, que son los stop loss del inversor retail en muchas ocasiones. Se aprovechan de esto, nos barren nuestros stop loss y ellos llevan el precio a donde más le convengan porque tienen la capacidad para hacerlo. Pero es cierto que, como hemos mencionado antes, en un mercado donde hay muchos tokens que no tienen no existe esa contraparte para poder comprar y vender, son prácticamente imprescindibles. Si no hay una contrapartida a la que tú puedas venderlo, comprarle ese token, te lo vas a tener que comer con patatas o encontrar una persona ya a nivel, bueno, en el mercado externo, en OTC, para poder venderle ese token o esa criptomoneda. Entonces, por mucho que manipulen, son totalmente necesarios, sobre todo en un mercado en el que no está regulado y todavía está en pañales, por así decirlo. O sea que bajo mi punto de vista son muy, muy necesarios. Son muy necesarios y su papel de manipuladores puede que se difumine, por así decirlo, en activos muy líquidos, como pueden ser Bitcoin, Ethereum y un top 50 o un top 100. Pero cuando pasamos a activos del top 200, como has comentado antes, top 300, al final el papel de manipulador creo que se hace más efectivo, porque al final cuando el spread, la diferencia entre Ask y Bid es más alto y ellos pueden conseguir más beneficios, ellos ven más sangre entre comillas, ellos tienen más interés en mover un activo, en aportar liquidez a un activo del top 150 al top 300 antes que a un activo como Ethereum, por ejemplo. Claro, esto es un tema que puede causar controversia porque al final también ellos buscan muchas veces buscan pues tener cierta seguridad. Ellos, vamos a explicar un poco cómo funcionan. Ellos al proveer de liquidez, al ser la contraparte para una compra o una venta, lo que están asumiendo es un riesgo. Si ellos actúan como contraparte en la parte de la compra, si yo, por ejemplo, le vendiese un activo a alguien, bueno, quisiese vender un activo a alguien y no hubiese esa tercera persona, como puede ser Sergio, Sí. lo que existe es el market maker o el proveedor de liquidez, él me estaría comprando esa criptomoneda, ese token top 200, ¿vale? Lógicamente, al asumir mayor riesgo, porque estamos hablando de una criptomoneda o un token del top 200 o top 100 por market cap,
ellos lo que tienen que cobrar es ese spread, esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, es mucho más grande, porque ellos es la forma en la que ganan dinero y tienen que, pues, por así decirlo, cerciorarse o asegurarse de que bueno, minimizar los riesgos posibles. Lógicamente ellos tienen maneras para cubrirse, de bueno, pues, coberturas y demás métodos para al final, cuando adquieren ese activo, no incurrir en grandes pérdidas. Lógicamente ellos lo primero que van a hacer es intentar ganar dinero. Justo. Pero es cierto que, y ahí está el tema que luego vamos a tratar del tema de la regulación. A ellos lo primero que le interesa es mantener su activo y sus activos y su dinero a salvo. Su gestión Y de en caso riesgo. Sí. de proveer liquidez a ciertos mercados, por muy grande que sea el spread es decir, el precio de compra y venta, por muy grande que sea, muchas veces lo que pueden incurrir es que ellos no tengan otra tercera parte a la que venderle sus activos que han comprado. Por tanto, no les saldría tan rentable como podría parecer a priori. Es decir, tú vas a venderlo y ves que hay un spread enorme y a priori puedes pensar que ellos van a ganar mucho dinero por eso. Sí. Pueden ganar dinero por esa parte, pero después tienen unos tokens, unos activos que tienen que darle A salida. riesgo Si no lo de value, encuentran, sí, sí. entonces ahí está la cuestión de que como estamos en un mercado que está en pañales, ese papel de market maker es fundamental y muchas veces vemos que no quieren desempeñarlo en ciertos activos y por eso se deslistan activos, porque Binance, por ejemplo, es un proveedor de liquidez, pero no le puede parecer rentable o ser rentable comprar un token del top 200, porque no lo quiere, no le puede dar salida. Justo, y es que además, hablando del tema del que está en pañales, cuando tú estás en un bull market, el market cap es mucho, mucho más elevado que actual. Me refiero, antes comentábamos, hablando que cuando estábamos en el bull run, hasta últimos del bull run más o menos, teníamos un market cap en cripto, que entre cripto y DeFi y demás, juntábamos 3 trillion americanos. Actualmente el mercado cripto no llega ni a uno, llegará a uno, Creo no que llega, no, que no llega, creo que no. Si, no si llega ni a, Bitcoin no está llega, en 300 y algo, no llega ni a uno porque solo Bitcoin antes estaba en un trillón de dólares, ahora está en, lo vi el otro día, en 300 billions sí, un americanos. poquito más o menos por ahí, sí. Por eso, entonces al final se ha ido 2 tercios de la liquidez que tenía del Exactamente. market cap de Bitcoin, se ha esfumado. Vamos, y no he mirado realmente criptomonedas del top 50 o top 70, pero tiene que haber sido brutal la fuga que ha habido No, de capital. es enorme y eso al final lógicamente repercute en la forma en la que nos queremos. A nosotros no nos incumben estos temas porque al final ya las cantidades que manejamos, pues a no ser que seas una ballena, que no creo que Por de aquí supuesto. nadie que nos escuche, bueno, ojalá haya alguien que nos escuche que tenga 10.000 bitcoins para vender, pero Sí, nosotros pero si queremos vender un bitcoin, si queremos vender 2 Ethereum, 0,5 Ethereum, lo que sea, podemos hacerlo sin problema y no vamos a incurrir en pérdidas. sí, hombre, de cara a tratar el tema de market makers es importante Pero ver cómo. lógicamente es el tema, por eso hemos hablado y ahora lo trataremos, el tema de la regulación, que a nosotros no nos incumbe, pero como dices tú bien, a un institucional, a una grande empresa, si quiere comprar X Bitcoin, quiere comprar 10.000 Bitcoin, 20.000, lógicamente no lo puede hacer en el mercado ahora mismo. Lo vimos hace poco. Hace poco pasó que el supuesto hacker de FTX, que ya se dice que es Insider Job, que fue Sí, un propio trabajador el que filtró sí. o drenó esos fondos. El otro día fue a vender esos Ethereum que había drenado, lo hizo a mercado, porque bueno, al ser un hacker imagino que no lo podría hacer o cerrar el acuerdo OTC o mediante algún proveedor de liquidez y tumbó el precio de Ethereum.